te, te quería decir una cosa, y cómo es que yo siempre pensé que cuando tú vas a la administración pública tienes que trabajar bajo un principio. Siempre hay una manera de multiplicar los panes y los peces, administrando honradamente, pero también con eficiencia los recursos de la población. Pero como los presupuestos siempre, tú puedes revisar los presupuestos del Ministerio de Obras Públicas. Recibimos incrementos, pero no fueron sustanciales. O sea, lo ejecutado era siempre mayor a lo que me habían dado, lo que me habían asignado. Lo ejecutado siempre fue muy superior. ¿Por qué? Porque en base a los indicadores de desempeño del Ministerio de Obras Públicas, la confianza hacia el ministerio creció. En ese periodo, te quiero decir, no hubo un ministerio en América Latina que recibiera tanto apoyo internacional como el MOB del Salvador. Yo no sé si ahora es así, pero eso es en base a rigurosos indicadores de, de desempeño, de honradez, de transparencia. Y te quiero decir, yo debo agradecer a la cooperación italiana, por ejemplo, por uno de los proyectos modelos de vivienda en el centro de San Salvador. A la cooperación alemana, a la cooperación francesa, la cooperación inglesa me cooperó en algunas cosas, pero incluso te quiero decir una cosa. México y Chile en aquella época fueron los dos primeros países de América Latina en crear sus agencias de cooperación. Yo estuve cuando Michelle Bachelet, fui conferencista cuando ella lanzó la Agencia de Cooperación Chilena y participé como presidente del Consejo de Ministros de la región en la creación de AMEXID, la Agencia Mexicana de Cooperación en aquella época. Y la Agencia Mexicana de Cooperación creó el Fondo Yucatán, que es una cosa parecida a Fomilenio, pero latinoamericana. Entonces, resulta que el Fondo Yucatán era para desarrollar el sur de México, pero también para posibles cooperaciones a países de la región que cumplieran algunos indicadores. Uno, que presentaran un proyecto detonante para su país y para la región, que tuviera todo el sentido, que pasara la prueba del ácido técnico y estratégico, económico, humano, social, territorial, logístico. También que tuviera altos estándares en materia de eficiencia. Y tercero, los más altos estándares en honradez y transparencia. Y yo competí contra 38 proyectos en América Latina. Y nosotros ganamos del proyecto Yucatán un crédito potenciado de 156 millones de dólares sin ninguna condicionalidad. Potenciado, o sea que se va a pagar menos de lo que se recibió. Y no solo eso, sino que en base al desempeño y a la confianza del ministerio, se recibieron en un proyecto también concursable, es decir, que concursás con todos los países, de 54.6 millones de donación sin ninguna condicionalidad. Y con eso diseñé y comencé el bypass de la libertad. Cuando yo renuncio al ministerio, el bypass está como en un 70% avanzado. Por cierto que quiero decirte que en el bypass de la libertad yo tenía dos posibles proyectos, ¿verdad? Uno era que el bypass no fuera por las montañas, sino que fuera por el mar y que fuera un detonante turístico. Es decir, que fuera un puente, así como el que va de aquí, como de Macao a Hong Kong, puentes en el mar. Entonces, técnicamente pasaba, pero ¿cuál era el problema? Que podía afectar el oleaje de esa zona. Y esa zona es importante para el surf. Entonces, por esa razón, ese proyecto que iba a tener una dona
así como la dona que tiene el Paso del Jaguar, que tú se fijas, son 10 carriles. El Paso del Jaguar, que es la entrada a la ciudad, son 10 carriles que vienen y van del aeropuerto, y hay 2 que van a mano derecha para arriba y 2 para, son 6 abajo y 4 arriba, son 10 carriles. Pero tiene una dona arriba, que es una pinacoteca. Ahí pueden pasar las personas con discapacidad porque cumple las normas de accesibilidad universal, pero además está concebida para que pueda funcionar como una pinacoteca, como una galería de exposición de artesanías, de pintura, de escultura, etc. Es una obra de ingeniería cultural, esa. Por cierto que fue un gran desafío técnico, que los técnicos, yo prediseño y los técnicos creían que la dona era bien difícil. Y unos amigos de la industria internacional de la construcción ofrecieron una consultoría y ellos le dijeron a la dirección de estructuras del Ministerio de Obras Públicas que el proyecto que yo planteaba era factible y se hizo la dona. Pues una dona parecida pensaba yo que se podía hacer en el mar, pero se dejó eso, que hubiera sido detonante del turismo, y tuvimos que romper los farallones, porque si tú vas por el bypass, rompes los farallones desde el río Conchalío a saltar a la cuesta del Papaturro. Es un proyecto súper costoso que cuando yo salgo llevaba poco más del 70% de avance. Después, este señor que encabeza ese clúster mafioso que gobierna el país, el cártel mafioso que gobierna el país, porque no solo es uno. Y bueno, fue a saludar con ese sombrero. Bueno, ojalá que un día realmente inicien eso. Y si te parece, podemos hablar de los chorros. Sí, magnífico. O de lo que quieras. O de lo No, que no, quieras. bien, bien, no, ya vamos a entrar a los chorros, ahorita mismo. Bueno, y a propósito, se me había olvidado, ¿no? De que yo creo que una de las cuestiones de la confianza que había en las administraciones que realizaron bajo su batuta en el Ministerio de Obras Públicas y las administraciones del FMLN fue que dieron Fomilenio 2, Gerson. Yo creo que un Bueno, Fomilenio 2 muy bien cuando yo dado llegué, y se creó incluso ahí una institución ejecutiva para la administración de esa plata. Hasta hoy cuando yo, no hay cuando yo ninguna llegué, irregularidad. cuando yo llegué, Fomilenio 1 ya estaba contratado y era un desastre total. Estaba paralizada la obra, se habían vencido los plazos, le habían dado más de 12 prórrogas a la empresa, una empresa norteamericana, una empresa de Estados Unidos. Habían violado todas las normas técnicas y todas las normas legales. Y ya se habían vencido los plazos, estaba a punto de perderse la donación. Era un gravísimo problema. Entonces, perdón. Entonces, tuvimos que hacer un gran esfuerzo. Nos reunimos con el fiscal, con el presidente de la Corte Suprema, con los líderes de los partidos, con todo el mundo para ver cómo salvábamos el proyecto y salvamos Fomilenio 1. Que por cierto, te quiero decir, el Fomilenio 1 sí tenía fallas de diseño. Esa carretera que va porque esas laderas, según el diseño que había sido contratado, no aparecían confinadas. Entonces sí tiene fallas de fábrica ese proyecto. Pero ese nosotros lo encontramos ya paralizado, avanzado como en un 60% y con todos esos vicios. Sin embargo, lo rescatamos y competimos también en fondos concursables para el Fomilenio 2, que es esa ampliación o esa nueva autopista que pasa hasta Zacatecoluca, cerca del aeropuerto. Yo impulsé la competencia con el fondo concursable y ganamos el Fomilenio 2. Trabajamos el diseño, contratamos la construcción, iniciamos la construcción, dejamos avanzados los puentes, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero te quiero contar una cosa, que el proyecto, eso está proyectado hasta la Unión. Entonces yo conseguí el financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo para la segunda etapa hacia Usulután, para llevarlo casi en simultáneo. Y cuando llega a votación de la Asamblea, tú puedes consultar en las agendas de la Asamblea Legislativa. Ese proyecto fue votado en contra. O sea que las derechas votaron en contra de la segunda etapa hasta Usulután, ¿verdad? Y por supuesto, iban a votar la tercera etapa, pasaba por cerca del Delirio hasta La Libertad. Ahí, después del Delirio, había que romper algunas serranías para poder llevar hasta allá ese proyecto.